Asesinos seriales. ¿Cuál era el coeficiente intelectual de los criminales más famosos? La naturaleza perversa de los crímenes puede hacer pensar que son actos irracionales. Sin embargo, muchos asesinos seriales han demostrado una capacidad aterradora para calcular sus delitos antes de cometerlos. Algunos incluso convencieron a otras personas de llevarlos a cabo en su lugar. Una parte considerable de los asesinos más mediáticos de la historia ha gozado de intelectos calificados por encima del promedio, y eso siempre ha sorprendido a los psicólogos a la hora de analizar su conducta criminal. Estos son algunos de los asesinos con los coeficientes intelectuales más altos de los que se tiene conocimiento y las artimañas que utilizaron para cometer sus crímenes, en algunos casos poniendo a los investigadores en una búsqueda incansable por encontrarlos. Se trata de criminales que han usado sus capacidades con cinismo para engañar a sus víctimas y a las autoridades. Charles Manson, coeficiente intelectual 121. Según el medio BBC, la noche del 8 de agosto de 1969, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Charles Tex Watson, todos pertenecientes a la secta de la familia Manson, se dirigieron a la casa de la actriz Sharon Tate. En ese entonces, Tate estaba embarazada y tenía una relación con el director de cine Roman Polanski. Dentro de la mansión mataron a 4 personas. Asesinaron a Sharon Tate, su amigo, el estilista Jay Severin, la heredera de la marca de café Folger, Abigail Folger, y el aspirante a guionista amigo de Polanski, Wojciech Frankowski. Al abandonar la vivienda, el grupo se encontró con Steven Parent, un joven que estaba visitando a un amigo en la casa, y lo mató a tiros. La noche siguiente, Charles Manson llegó junto con Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten a la casa de Leno y Rosemary LaBianca. En la mansión, Manson ató de manos a la pareja y ordenó a los demás que los mataran. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos, pero fue juzgado como autor intelectual de los mismos, y en 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua en 1972. Los autores materiales de la matanza también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que nunca hizo Manson. Según el documental de 2019, Manson, The Woman, la capacidad de manipulación y control que tenía Manson sobre los miembros de la familia, como él llamaba a su grupo de seguidores,
fue más que suficiente para hacer que ellos cometieran los delitos que él ideaba. Manson lo logró aislando a sus miembros de la sociedad. Su discurso pronto se tornó oscuro y comenzó a ejercer un duro control psicológico sobre sus miembros, además de abusos sexuales y físicos, en especial con las mujeres que, como en el caso de Diane Lake, eran solo unas adolescentes en ese momento. Finalmente, Manson murió en noviembre de 2017 a los 83 años. Gary Michael Heidnik, coeficiente intelectual 148. Según el diario New York Daily News, en 1986, Gary Michael Heidnik secuestró a Josefina Rivera, la primera de muchas mujeres desaparecidas. Su modus operandi era atraer a chicas jóvenes de bajos ingresos a la casa a la que había mudado hacía un par de años. Sandra Lindsay, una joven con retraso mental. Lisa Thomas, de 19 años. Deborah Dudley, Jacqueline Askins y Rivera desaparecieron de repente. Heidnik las había raptado y las mantenía en una deplorable situación de cautiverio. A principios de 1987, el asesino se ensañó con Sandra Lindsay, la asfixió, la descuartizó. Las autoridades encontraron varias partes de su cuerpo en la cocina de Heidnik. Janet Perkins, la madre de Lindsay, fue citada por el Washington Post, que cubrió la noticia. Dijo que le había informado a la policía que su hija había sido secuestrada, pero los agentes no registraron la casa del asesino en ese momento. Si hubieran hecho lo que les dije, mi hija estaría viva hoy y el resto de esas niñas no habrían pasado por esa tortura, señaló entonces la mujer. Era una persona indefensa, estaba discapacitada. En marzo de 1987 logró llamar a la policía y les contó las aberraciones de las que había sido víctima. Heidnik fue declarado culpable en 1988. El 25 de junio de 1999, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania confirmó su sentencia de muerte y el 6 de julio de ese mismo año fue ejecutado por inyección letal. Tsutomu Miyazaki, coeficiente intelectual de 160. Según el canal de televisión CITV.es, Miyazaki Tsutomu nació de manera prematura, hecho que ocasionó que sus muñecas no llegaran a desarrollarse del todo. Esta deformidad hizo que sufriera bullying en la escuela y se acomplejara por varios años. Miyazaki raptó a Mari Konno, una niña de 4 años, la metió en su auto y la asesinó debajo de un puente. Tras cometer el crimen, abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña inició el que sería su modus operandi: engañar a niñas que estaban solas para que subieran a su vehículo y después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En apenas un año asesinó a otras 3 niñas de entre 4 y 7 años utilizando
las mismas artimañas, en el que resultó ser su último crimen en junio del 89. Miyazaki se llevó a su primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo, y durante los días siguientes se dedicó a profanarlo y grabarlo en video. Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba. Además, el padre de las niñas recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de su ropa. Miyazaki también es llamado el Drácula humano porque tomó la sangre de su última víctima y comió parte de su mano. Fue descubierto por un padre de familia intentando raptar a sus hijas y fue captado por las autoridades. Finalmente fue a la horca en junio de 2008. Rodney Alcalá, coeficiente intelectual de 160. Rodney Alcalá es un